Hola, bienvenidos a un nuevo video. Yo soy Madeline Barbosa y el día de hoy vamos a hablar sobre un tema muy importante que, como ya se pudieron dar cuenta en el título, es sobre la circulación materno-fetal. Como este video es con fines académicos, voy a hablarles un poco más sobre mí. Actualmente estudio la licenciatura en enfermería en la Universidad Autónoma Metropolitana Unidas Xochimilco. Curso el 7º trimestre en el módulo Cuidados de Enfermería de la Salud Reproductiva y Sexual. Así que, pues como reitero, vamos a hablar sobre la circulación materno-fetal. Espero que este video les ayude y sea un poco entendible. Entonces los invito a quedarse pues en el video. Ok, iniciaremos hablando sobre la circulación placentaria. Como se puede observar, las vellosidades coriónicas ramificadas de lo que es la placenta van a ofrecer una gran superficie para el intercambio de los distintos materiales a través de lo que es la membrana placentaria. Esta se caracteriza por ser muy fina y está interpuesta entre lo que son las circulaciones fetal y materna. El intercambio principal de sustancias entre lo que es la madre y el feto va a tener lugar precisamente a través de las numerosas vellosidades ramificadas que se van a originar a partir de las vellosidades maternas. Tanto la circulación del feto como de la madre van a estar separadas por lo que es la membrana placentaria, que está constituida por tejidos extrafetales. Ok, ahora hablaremos sobre la circulación fetoplacentaria. Como sabemos, la sangre es escasamente oxigenada y esta abandona lo que es el feto y alcanza a la placenta a través de las arterias umbilicales. En la zona de unión de lo que es el cordón umbilical a lo que es la placenta, las arterias umbilicales se van a dividir en varias arterias coriónicas que se van a disponer radialmente y que se van a ramificar libremente en la placa coriónica antes de poder alcanzar lo que son las vellosidades coriónicas. Los vasos sanguíneos van a formar un sistema arteriocapilar venoso muy abundante en el interior de las vellosidades coriónicas, lo cual les va a permitir que la sangre fetal quede a muy poca distancia de la sangre materna. Este sistema va a proporcionar una superficie extraordinariamente amplia para poder hacer el intercambio de los productos metabólicos y gaseosos entre lo que es la circulación sanguínea materna y fetal. Normalmente, las sangres de lo que es el feto y de la madre no se mezclan. Sin embargo, cabe mencionar que es posible que puedan entrar a la circulación materna cantidades muy pequeñas de sangre fetal a través de diminutos efectos que pueden aparecer en la membrana placentaria. La sangre fetal bien oxigenada que se va a localizar en los capilares del feto alcanza lo que son las venas de pared fina que se continúan con las arterias coriónicas hasta lo que es la zona de inserción de lo que es el cordón umbilical. Estas venas van a converger en esta zona formando lo que es la vena umbilical, que podemos decir que es un vaso de calibre grande que transporta lo que es sangre rica en oxígeno hasta lo que es el feto. Ahora hablaremos un poco sobre la circulación materno-placentaria. Como sabemos, la sangre materna del espacio intervelloso va a estar temporalmente fuera de lo que es el sistema circulatorio materno. Este alcanza el espacio intervelloso a través de los que son las 80 a 100 arterias endometriales espirales que se encuentran en la decidua basal. Estos vasos se van a abrir en el espacio intervelloso a través de los que son las aberturas de la cubierta citotrofoblástica. El flujo sanguíneo procedente de lo que son las arterias espirales va a ser pulsátil y este va a ser propulsado en forma de pequeños chorros, por llamarlo así, por efecto de lo que es la presión arterial materna. La sangre que va a entrar en el espacio intervelloso lo va a hacer con una presión mucho más grande, o sea, esta va a ser mayor que la de este espacio, lo que les va a permitir desplazar la sangre hacia lo que es la placa coriónica que va a formar el techo del espacio intervelloso. A medida que se va reduciendo la presión, la sangre va a ir fluyendo lentamente sobre lo que son las vellosidades ramificadas, lo cual le va a ir permitiendo que el intercambio de los productos metabólicos y gaseosos con la sangre fetal pues lleguen, ¿no?
Finalmente, la sangre va a retornar a la circulación materna a través de las venas endometriales. El bienestar del embrión y del feto cabe recalcar que va a depender más del baño de las vellosidades ramificadas por parte de la sangre materna que de algún otro factor. Las reducciones de la circulación útero-placentaria van a producir lo que es hipoxia fetal, es decir, niveles de oxígeno inferiores a los normales y una restricción de crecimiento intrauterino. Cabe recalcar que las disminuciones intensas de lo que es la circulación útero-placentaria pueden causar lo que es la muerte del feto. En el espacio intervelloso de la placenta madura va a contener entre unos 150 mililitros de sangre, que se va a reponer alrededor de lo que son 3 o 4 veces por minuto. Ok, antes de iniciar, considero que es importante recordar un poco acerca de lo que es la anatomía del corazón. Como sabemos, este es un órgano que posee 4 cámaras, es decir, que es tetracameral, 2 aurículas y 2 ventrículos, derechos e izquierdos. Las aurículas son las cámaras que se van a encontrar más superiores al corazón y los ventrículos, en cambio, se van a encontrar más ventrales y caudales a este. Hay que saber cómo es que salen los vasos de estas respectivas cámaras, especialmente de lo que son los ventrículos. Del ventrículo derecho vamos a tener que va a salir una gran arteria, la que conocemos como arteria pulmonar. Del ventrículo izquierdo va a surgir la aorta, que consideramos que es la más importante en cuestiones de oxigenación. Como vemos, esta da una especie de curva que se denomina callado aórtico, para que posteriormente descienda detrás del corazón llevando sangre oxigenada. Hay que recordar que la aurícula primitiva, más o menos entre lo que es la quinta y sexta semana post-fecundación, desarrolla lo que es un par de tabiques importantes: el septum primum, que es más caudal, y el septum secundum, que es más craneal y hacia la derecha. Es importante recordar que durante la vida fetal va a haber una comunicación interauricular. ¿Qué queremos decir con esto? Significa que la sangre del lado derecho va a estar pasando al lado izquierdo a través del foramen ovale o agujero oval. Lo que es la circulación fetal pues es única, ya que es sustancialmente diferente a lo que es a la del adulto, y esta funciona hasta el nacimiento, cuando es que llegan a haber cambios de manera drástica. Por ejemplo, como la sangre fetal no necesita entrar a lo que es la red vascular pulmonar para poder oxigenarse, la mayor parte del gasto ventricular derecho no pasa por lo que son los pulmones. Adicionalmente, las cámaras del corazón fetal van a trabajar en paralelo, es decir, no van a trabajar de manera seriada, lo que les va a permitir suministrar de manera eficaz sangre mucho más oxigenada al cerebro y al corazón con respecto al resto del cuerpo. El oxígeno y los materiales nutrientes requeridos para el crecimiento y la maduración del feto llegan a él desde lo que es la placenta por la vena umbilical única. La vena entonces se va a dividir en el conducto venoso y el seno portal. El conducto venoso va a ser la rama más importante de la vena umbilical y va a atravesar al hígado, y esta se va a dirigir directamente a lo que es la vena cava inferior. Como no suministra oxígeno a los tejidos que atraviesa, lleva sangre bien oxigenada de forma directa al corazón. En cambio, el seno portal va a llevar sangre a las venas hepáticas, sobre todo del lado izquierdo del hígado, donde se va a extraer el oxígeno. La sangre relativamente desoxigenada de lo que es el hígado va a fluir hacia atrás, hacia la vena cava inferior, que también va a recibir más sangre desoxigenada que retorna a lo que es la parte inferior del cuerpo. La sangre que fluye hacia el corazón del feto de la vena cava inferior, por tanto, va a consistir en una adición de sangre parecida a la de las arterias, que pasa de forma directa a través de los conductos venosos, y sangre menos oxigenada que retorna de lo que es la mayoría de las venas por debajo del nivel del diafragma. El contenido de oxígeno entregado a lo que es el corazón de la vena cava inferior es por lo tanto más bajo que el que sale de la placenta. Como he ido mencionando, los ventrículos del corazón del feto van a trabajar en paralelo, no de forma seriada. Entonces, la sangre bien oxigenada va a entrar al ventrículo izquierdo que irriga el corazón y el cerebro, y la sangre menos oxigenada va a entrar al ventrículo derecho, que esta va a perfundir al resto del cuerpo. Estas dos circulaciones separadas se van a mantener por la estructura atrial derecha.
que efectivamente va a dirigir lo que es la sangre que entra al atrio izquierdo o al ventrículo derecho en dependencia de su contenido de oxígeno. Esta separación de la sangre de acuerdo con su contenido de oxígeno es ayudada por el patrón de flujo de sangre en la vena cava inferior. La sangre bien oxigenada va a tender a recorrer a lo largo del borde medio de la vena cava inferior y la sangre menos oxigenada va a fluir a través de la pared lateral de la vena. Esto va a ayudar a su desvío en lo que son los lados opuestos del corazón. Una vez que esta sangre entra a lo que es el atrio derecho, la configuración del septo atrial superior, es decir, la crista dividens, preferentemente va a desviar la sangre bien oxigenada de la parte media de la vena cava inferior y del conducto venoso a través de lo que es la apertura oval o foramen oval hacia el corazón izquierdo y después hacia el corazón y el cerebro. Después que estos tejidos han extraído el oxígeno necesario, la sangre menos oxigenada que se obtiene va a retornar al atrio derecho a través de lo que es la vena cava superior. La sangre menos oxigenada que recorre a lo largo de la pared lateral de la vena cava inferior entra al atrio derecho y se desvía a través de la válvula tricúspide hacia el ventrículo derecho. Entonces, la vena cava superior va a correr por la parte anteroinferior mientras entra en el atrio derecho, asegurando que la sangre menos oxigenada que retorna del cerebro y de la parte superior del cuerpo también será desviada directamente al ventrículo derecho. De manera similar, el ostium del seno coronario yace justo superior a lo que es la válvula tricúspide, de manera que la sangre menos oxigenada del corazón también va a ir retornando al ventrículo derecho. Como resultado de este patrón de flujo, la sangre en el ventrículo derecho va a ser entre un 15 a un 20% menos saturada que la sangre del ventrículo izquierdo. Entonces, casi el 90% de la sangre que va a salir del ventrículo derecho va a ser desviada a través de los conductos arteriosos hacia la aorta descendente. Finalmente, la alta resistencia vascular pulmonar y la resistencia comparativa más baja en el conducto arterioso y la vascularización umbilical placentaria va a asegurar que solo alrededor del 8% de lo que es la salida del ventrículo derecho vaya hacia los pulmones. De esta forma, un tercio de lo que es la sangre que pasa a través de los conductos arteriosos va a ser entregada a lo que es el cuerpo. La salida ventricular derecha que resta va a retornar a la placenta por las arterias hipogástricas. Estas dos arterias van a correr del nivel de la vejiga por la pared abdominal hacia el anillo umbilical y hacia el cordón umbilical, como en las arterias umbilicales. Entonces, la placenta, esta sangre va a recoger oxígeno y otros nutrientes y va a ser reciclada a través de lo que es la vena umbilical.